Bueno, está Fernanda Vallejos, está Iván Carrino, economista, y está el diputado Juan Carlos Giordano del Frente de Izquierda. ¿En qué punto estamos hoy, Fernanda Vallejos? Mira, me quedé conmovida porque vengo justamente de ver al padre Paco allí en la Isla Maciel antes de venir para acá, Gato, para tu programa. De paso voy a pasar el chivo, vos sabés que con Mariano Beristain, colega de esta casa también, hacemos un proyecto de comunicación mucho más que dosis. Justamente lo fuimos a ver al padre Paco porque este domingo vamos a presentar un informe sobre desigualdad, ¿no? Y la verdad es que la realidad de la profundización enorme de la pobreza que se vive no solamente en Isla Maciel, ¿no? Es un ejemplo más entre muchísimos lugares de la Argentina donde esto se padece. Mira, nos contaba Paco, bueno, que no había comedores, ¿no? Como decía Mariano en su informe, que ahora hay 2 comedores y están teniendo que asistir a los chicos. Obviamente que no les alcanza para darle más que fideos y arroz, no la carne, no el tipo de nutrientes obviamente que un niño necesita. Y esta es la realidad que se vive millones y millones de familias argentinas, ¿no? Y que uno a veces, lo digo también desde la autocrítica y como economista, uno a veces evalúa los números, analiza macroeconómicamente la realidad de lo que sucede, pero detrás de todo eso están estas personas de carne y hueso y están sufriendo. Y me quedé con la imagen como contraste, ¿no? De Mauricio Macri en ese discurso que ustedes presentaban allí, ayer en el foro económico, encerrado, aislado de la realidad. Me pareció muy preocupante, un presidente muy aislado, negado completamente de lo que sucede en el país. Diputado Giordano. La economía se la puede ver muy fácil en el gobierno de Mauricio Macri. Los trabajadores, los sectores populares fueron muy contundentes en el día de ayer. Hicieron un gran paro nacional, el primero del gobierno de Macri. Bueno, y es un paro consciente contra los despidos, contra el robo salarial, contra el ajuste que se está aplicando. Y por otro lado, que Macri se haya ido a decir, estamos trabajando con los grandes empresarios, bueno, son los grandes beneficiarios de este modelo económico, los grandes empresarios, los bancos han ganado 75.000 millones de pesos en el último año. Pero de la pobreza específicamente, o sea, más allá, para no hablar también de los números de la macroeconomía, sino de lo que está padeciendo la gente, ¿no? Las clases populares, que es un poco lo que veníamos charlando. La pobreza crece, efectivamente, la pobreza crece, o sea, los índices ya son... Por ejemplo, la canasta familiar ya se perdió de vista, pero ¿cuánto está la canasta familiar de verdad? Para que una familia tipo pueda comprar lo mínimo indispensable, supera los 20.000 pesos, claro. Ni que hablar en la Patagonia. Lo que quiero decir es que la economía está mal porque los recursos del país se destinan a los que no se deberían destinar. Si el primer acto de gobierno, uno de los primeros actos de gobierno, haber pagado 10.000 millones de dólares a los fondos buitres, haber eximido a las megamineras de la retención, a los oligarcas del campo, subsidiar a las petroleras, evidentemente que más pobreza, más desocupación, más robo salarial y transferencia de recursos. Sí, claro. A ver, Iván Carrino, ¿en qué punto estamos? Sí. No, la pobreza es un drama. Es un drama en Argentina, pero se agrava el drama cuando vos ves lo que pasa en el mundo. O sea, en el mundo la pobreza está cayendo y por los últimos 40 años cayó de una manera significativa. Hoy está alrededor del 10%. ¿En qué mundo? Medido por el Banco Mundial. ¿A qué mundo te refieres? En promedio mundial, porque vos tenés una China que está creciendo mucho, saca mucha gente de la pobreza y eso te afecta el promedio de todo el país. Pero en Argentina crece. Y fíjate vos lo que pasa, porque para salir de... Todo lo que está pasando con la inmigración no da estos números. ¿no? China, es como India, hay países que crecen y salen de la pobreza, pero otros que se hunden en el infierno. Por eso te tiene un dato promedio, claro. Sí, hay muchos casos que hay que analizar. En Argentina sube. Y además, para abstraernos de cualquier cuestión política de gobierno, yo digo, acá hay un problema que es de Estado. ¿Cuándo saltó la pobreza en la historia reciente? Año 1989-90 con la hiperinflación, 2001-2002 con la debacle devaluatoria de ese año y ahora 2016 cuando la inflación le volvió a ganar a los salarios. En todos estos casos la inflación sube más que los salarios y nos empobrecemos. Ahora, ¿quién es el responsable detrás de esta situación? Siempre es un gobierno que gasta más de lo que gana, que hace déficit fiscal y lo paga con mega inflación o lo paga con una crisis de deuda que después termina en inflación. Entonces, lo que hay que resolver es este ciclo de déficit y crisis para tener una economía estable y que vaya bajando la cosa. Si no resolves eso, estas imágenes las vamos a seguir viendo. Perdón, para traducírselo al que nos está mirando.
para vos Duhovne es un blandito, tendría que echar gente y recortar partidas para recortar el déficit del año que viene. Ahí, mira, Decilo, está decilo, bien porque tu si no- pregunta, yo digo, Si no queda en el aire. el ¿viste? punto es tener claro el Bueno, lo objetivo. prometen para después de octubre. Sí, el punto es tener claro el objetivo. Si el objetivo es, vamos a esto que yo digo, cero déficit, además habría que bajar el gasto, pero cero déficit fiscal, después los tiempos vemos. Entonces, Duhovne por ahora lo que nos está diciendo es, voy a bajar el déficit, de a poco, pero lo voy a bajar. En el primer trimestre, la meta que se plantearon se viene cumpliendo. ¿Mm? Entonces, bueno, no sé si es blandito o no. A ver, blandito porque el gasto está en 47% del PBI. En el 2004 era cerca del 20%. Para mí ahora hay que reducirlo. Pero vos, Eso es lo que te genera el decís déficit. bajar el déficit, o sea, ¿no te parece que la consecuencia, pues vos le decís déficit, yo le digo inversión pública, ¿no? O gasto público, yo le digo inversión pública. ¿No es esta que vimos recién en el informe hace un rato, cuando vos bajás el déficit y dejás a la intemperie a un montón de personas que no tienen Es que dónde caerse La muerta? historia nos demuestra lo contrario, que en la medida que aumenta el déficit, en algún momento se vuelve impagable y este es el resultado. Y ese es O sea, el la principal pobreza es el problema que resultado. tiene el gobierno hoy, que sigue aumentando el déficit, decís vos. No, te digo, a ver, es uno de los problemas, es el déficit, hay que lidiar con eso, hay que arreglarlo. Pero, en ese sentido, se pusieron metas este año, hasta los primeros 2 meses se vienen cumpliendo. Quedan 10 más, o sea, falta. A ver, Fernanda, Pero bueno. ¿pasa por ahí? Mira, ¿O es otro problema? Primero, digo, para aclarar un poquito la cosa, ¿no? Porque se habla de déficit, pero la realidad, esto lo hemos dicho hasta el hartazgo, lo vuelvo a aclarar una vez más, el déficit es la diferencia entre lo que el gobierno recauda y lo que el gobierno gasta. Las primeras decisiones que el gobierno tomó tuvieron que ver con recortar los recursos que el gobierno percibe. ¿A quién le dejó de cobrar el gobierno? A los ricos, a las multinacionales, a los que tienen mayor capacidad contributiva, a aquellos a los que cualquier Estado les debe cobrar para construir una sociedad más justa y más igualitaria. A esos les dejó de cobrar. ¿Qué le pasó? Y tiene un déficit enorme, a pesar de que hubo un profundo recorte en el gasto y sobre todo, como dice Mariano, en el gasto social. Mirá lo que nos decía el padre Paco, para ir a ejemplos chiquitos pero concretos que todo el mundo lo puede entender. El Estado se retiró del barrio, todos los programas de contención que había desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde las diferentes áreas sociales del Estado que asistían a aquellos que más lo necesitan, directamente hoy están ausentes, desaparecieron, no existe más esa malla de contención y por supuesto la inflación en alimentos fue del orden del 60-65% y por supuesto esas personas que son las que más están sufriendo, también la clase media, ojo, porque le pegó el tarifazo, Sí, el obvio. aumento de transporte, etcétera, etcétera, son trabajadores informales en su mayoría, Ahora, no tuvieron y- paritarias ni siquiera del 30, Claro. Gustavo. Ahora, Iván, ¿no está, digamos, también un poco fuera de foco las proyecciones que tiene el gobierno? Pues estamos viendo esta semana acá nomás que la inflación ya de marzo se volvió a disparar. Ya está un poco como bastante alejado de ese 17% que se han Ya planteado para este año, con el ¿no? primer trimestre Claro, tenés ya casi la tiene. mitad de lo que planean para todo el año. Sí, no, bueno, la inflación es un tema. Primero hay que reconocer igual que ha bajado, digamos, significativamente respecto de lo que fue el primer semestre del año pasado, la tenemos a la mitad. Bien en ese sentido. Pero es verdad que cumplir el 17 parecería que se está complicando. Por ejemplo, vos tendrías que tener una inflación del 1.2 todos los meses de acá a diciembre. Y es difícil. Pero el Banco Central ya dijo que está dispuesto a incluso endurecer un poco más su política monetaria. Entonces, en ese sentido, digo, es verdad que cuesta llegar a la meta, probablemente por ahí no se cumple, pero sí vamos a tener una inflación muy baja. ¿Vos pensás, Mirá, que en este es octubre un dato- viene, ¿Vos pensás que en octubre viene el martillazo, que van a tratar de estirar esto hasta octubre y después Mirá. de octubre viene...? Según las metas fiscales Otro publicadas por el martillazo, propio ¿no? gobierno, en el cuarto trimestre de 2017 va a ser un año en el que el déficit fiscal se va a achicar respecto al año anterior, cosa que no va a ocurrir en los primeros 3 trimestres. Entonces, en ese sentido, el cuarto trimestre parecería ser el trimestre del ajuste fiscal. Cosa que a mí me llama a la siguiente reflexión. Evidentemente no quieren hacer un ajuste fiscal antes de las elecciones, ¿sí? Si no quieren hacer el ajuste fiscal antes de las elecciones es porque perciben que la gente eso no lo va a votar. Entonces, la verdad que lo que yo pienso es, me pone mal por cómo estamos votando. Porque la verdad que lo que tenemos que votar es un gobierno que se ponga como prioridad el déficit y que conoce o gane elecciones. Vos decís que la gente que salía recién en el informe tiene que votar un gobierno que le saque ya no solo Todavía los más. remedios y el comedor, sino además quizás... No, pero no sé, una cosa es ¿qué más bajar el le pueden- déficit fiscal
no sé si este comedor es público o privado. No, en todo caso te preguntaría pero lo podés mantener, vos. digamos. Este no es lo que hace la diferencia en el gasto. Un comedor social. En todo caso, Bueno, está bien. en todo caso te preguntaría a vos. Sí. ¿Votarías vos, según lo que está diciendo en octubre, al gobierno? ¿Le darías un changüí? ¿Qué cambia? A ver. No, por lo que vos estás diciendo. Por lo que vos estás diciendo, que vos decís, el gobierno debería plantear de cara a octubre que vamos a bajar el déficit, esto que esto. Y el gobierno lo que está diciendo, lo que ha dicho en Si a algún mí el momento... gobierno viene y me dice, mire, espera, déjame que le responda así no queda. Espera que le pregunte. Ahora le voy a preguntar si vos vas a votar. Así no queda sin responder. Si a mí el gobierno me dice, vamos a achicar el déficit y vamos a bajar el gasto para bajarle los impuestos a la gente, para que la gente pueda consumir e invertir más, tiene mi voto. Los impuestos sobre las personas son más o menos del 50%. Hice la cuenta hoy. ¿Sí? Pero ¿cómo bajás el gasto si sacás los impuestos? Es un quilombo. No, tenés que bajar mucho el gasto para bajar los impuestos, pero además encuadrar el déficit. Claro. Obvio. Bueno, pero lo digo Es que siempre es así, acá. bajás el gasto, dejás de redistribuir a aquellos que lo necesitan, ¿para qué? Para dejarles de cobrar a los que tienen que pagar, que son los amigos del gobierno, en definitiva, Bueno, los para que el subsidios acá gobierno... iban para la clase media. Igual digo, para hacer un poco de realismo sobre la Sí. mesa, ¿no? El ministro Duhovne ya aclaró, a ver, está escrito, está impreso, cualquiera lo puede googlear, lo ha declarado varias veces, que en este año 2017 el gasto, en términos reales, por supuesto, porque tenemos una inflación galopante, se va a mantener o planchado o decreciente. Y salió hoy el presidente del Banco Central a decir que va a endurecer y que va a llevar adelante una política todavía más restrictiva desde el Banco Central, con lo cual, digo, hablar de que si hay ajuste o no hay ajuste, la verdad es una discusión que no tiene sentido, porque hay ajuste desde que Puede Macri ser asumió, peor. y sigue habiendo ajuste y va a seguir habiendo Puede ser peor ajuste. después de octubre, según Por lo que supuesto, dicen, ¿no? creo que el No, 2018 va a ser un pero al año de contrario, ajuste ojo, crudo no y duro. no asociemos ajuste con malo para la economía y la sociedad. Es malo. Yo lo digo, yo digo lo 2 más 2 es contrario. 4, Iván, vos sos ajustar economista. ajustar la política monetaria, pero ajustar la política monetaria y bajar la inflación es expansivo para la economía. Nos empujaron a desbarrancar hacia una recesión, una caída de 2,3% eso lo hizo tu gobierno, en el PBI. no Macri. El gasto después del consumo, por supuesto, es una de las variables fundamentales sobre las que además el gobierno puede incidir de manera directa. Sí, esa es ¿Qué es idea lo que ha keynesiana. hecho? La ha retraído, ha desplomado el consumo de la enormísima mayoría de los argentinos y obviamente como No, esa es la corolario inflación se cayó reprimida la de los inversión, Kirchner. Esa que es era la lo que que venía bajó el a consumo. llegar en forma de lluvia, y es la variable que con más fuerza se ha desplomado, porque sigue lo que sucede Porque con tu la demanda. gobierno mantuvo No las hay, tarifas digo, apretadas. matemáticamente lo que dicen no tiene ninguna razón de ser. Es parte de la retórica que aplica el gobierno para intentar seguir engañando a la gente, pero ya la realidad esa que se mostraba en el informe es tan evidente, lo que sucede con los bolsillos de cada argentino es tan evidente que el relato se empieza a agotar. ¿Sabes qué es lo que puede agravar el tema de que Sturzenegger endurezca todavía más la política monetaria? En situaciones como la de los autos. Yo no sé, Nico, si la tenés ya lista, pero te quiero mostrar un dato, Iván. Viste que un brote verde que se comentó esta semana fue Mucho. lo que mejoraron las ventas de autos. Ujú. La verdad fue muy fuerte. En marzo aumentaron 51% las ventas a concesionarias y 36% llevan de aumento en el primer trimestre de 2017. Ahora, fíjate lo que se vende de autos. Esto yo nunca lo había visto en casi 20 años de estudiar la industria argentina. Las ventas de autos nacionales caen el 32% al mismo tiempo que las ventas de autos en total aumentan el 51%. Exacto. O sea que se están vendiendo casi exclusivamente autos importados. Para Mira, ricos, para ricos. No solamente, Berco, el auto más se vendido, importa de perdón, Brasil. perdón, total el que auto se más vendido del patentó. país, que es el Gol, es importado Sí. de Brasil, Los- no es para ricos. Los Lo que cinco está- lo que- primeros autos más vendidos, solo uno, la Hilux, es de producción nacional. Los otros 4 vienen de Brasil. Entre enero y marzo, porque hay que decir que en los 3 meses creció la venta, ¿no? El patentamiento, la venta, no la producción, que viene Claro, cayendo. la producción sigue cayendo. El 65% del total de los autos patentados fueron importados. ¿Cuál es el colorario? La destrucción Por eso te de digo- la industria nacional por eso te digo que automotriz eso y tiene del que ver- empleo del sector. Por eso te digo que eso obviamente. tiene que ver con Sturzenegger, porque en la medida en que siga endureciendo la política monetaria, sacando pesos de la calle, subiendo la tasa de interés, lo que hace es que el dólar se planche a un costo muy alto, no solamente en deuda, sino también en producción, ¿no?
A ver, digamos, el dólar va por un lado, lo importante del Banco Central es bajar la inflación. Entonces ahí tenemos tasa versus precios. Si subir la tasa implica bajar la inflación, cumplir con las metas y dar previsibilidad Aunque futuro, mueran todos. Al contrario, si vos das previsibilidad futuro, eso es expansivo para la economía, tenés más inversión, más producción. Se saldó Y en los disculpame, años 30, disculpame. Pero qué inversión tenés pero si la déjame inversión, cerrar esto. Pero déjame cerrar la esto. tienen en el décimo subsuelo Estamos mirando desde que un asumieron. sector que es el automotriz, bastante pequeño. La industria manufacturera en Argentina emplea al 20% del total. Y encima nos venden productos de calidad opinable y a precios de oro por el proteccionismo. Entonces, ¿qué queremos proteger? ¿Qué ¿A esa proteccionismo? industria? Si ustedes, A ver, me dejan un minuto que me quiere. A ver, que Giordano quiere hacer una pregunta desde hoy. No, Sí, no, porque tenemos... casualmente cuando dicen hay que bajar el déficit fiscal, estás diciendo que bajar lo que se invierte en educación pública y lo que se invierte en salud pública. Y en educación pública, por ejemplo, la gobernadora Vidal, que dice que no tiene el 18% de aumento para los solo el 18%, ha bajado el 3% del presupuesto educativo. En Argentina se pagan 10% por intereses de los pagos de la deuda externa y se destina a educación el 5%. No, tenés mal el 1,2% del PBI. Los organismos internacionales están diciendo que el 25% del presupuesto nacional tiene que ir a educación y en Argentina está la mitad. Ahora yo te pregunto, ¿el déficit fiscal no lo genera la deuda externa? 10.000 millones de dólares en 2016 de pagar a los fondos buitres, más 16.000 millones de dólares que está presupuestado en el año 2017. Te entiendo que sea no una te digo parte del porque a gasto. nosotros nos dicen desde la izquierda socialista, somos los locos del no pago, de suspender los pagos de la deuda, pero no queda otra cuando se está destinando más para los pagos de la deuda externa que para salud, educación o lo Bueno, que tengo que ir fuere. a la pausa, por favor, tengo que ir a la pausa. Antes de la pausa...